Hola, soy tu host, Ivette Montoya, y les estaré contando la historia de hoy. Esa noche todo fue perfecto. La pasaron genial con sus amigos de la fraternidad. Cenaron, bailaron, rieron. Por eso, cuando Marybeth y Craig se dirigieron a su vehículo para terminar la noche, nunca se imaginaron que se encontrarían de frente con la pareja responsable de la desaparición de varias mujeres, y mucho menos iban a sospechar que serían ellos los responsables de poner fin a varios meses de asesinatos sin resolver. Pero, ¿a qué precio? Si entiendes que este tema puede ser sensitivo y podría alterar tu paz mental, pues creo que lo mejor sería que no escuches este episodio, ya que hablaremos de asesinatos. Ahora, si quieres saber cómo se desarrolló el caso, quédate y te cuento. Hola, bienvenidos a un episodio más de Inusualmente Usual. Antes de empezar con el caso de hoy, queríamos agradecerles por todo el apoyo que nos han mostrado con sus mensajes y hasta siguiéndonos en las redes sociales. Como hemos dicho antes, esto es algo que hacemos con mucha pasión y entrega. De verdad que muchísimas gracias. Y please, vayan y déjennos su retroalimentación en la plataforma, ya sea buena o no tan buena. Al final, solo queremos hacer un contenido que sea del agrado, si no de todos, pues al menos de la gran mayoría. Ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Como siempre, soy tu host, Ivette Montoya, y les estaré contando el caso de hoy. Pero el mismo tiene tantos detalles que vamos a tener que dividirlo en dos episodios. En esta ocasión nos vamos a remontar a un caso que pasó entre 1978 y 1980 en el estado de California, el cual mantuvo a la comunidad tranquila de Sacramento en un largo estrés. Y nos estamos refiriendo a los asesinos en serie denominados los asesinos de las esclavas sexuales o the sex slave killers. Pero imposible hablar de un crimen sin antes hablar de sus victimarios, Gerald Gallego y Charlene Williams. Y como dice la etiqueta y el protocolo, las damas primero. Así que empecemos con ella. Charlene fue una chica que nació el 10 de octubre en 1956 en el estado de California, en el seno de una familia adinerada, ya que su papá era vicepresidente de una cadena de supermercados y al ser hija única era consentida en todos sus caprichos. Definitivamente una niña mimada. Mientras fue creciendo, no hubo mayores problemas con Charlene. Siempre hacía sus deberes y participaba activamente en sus clases. Era considerada súper talentosa y prodigio en el toque del violín. Por otro lado, sus padres viajaban mucho por trabajo, quedando con frecuencia Charlene sola, hasta que un terrible accidente automovilístico dejó a su madre con traumas que le impedían seguir acompañando a su esposo. Durante este periodo, Charlene cuidó de su madre y de hecho comenzó a hacer los quehaceres de la casa. También empezó a ser ella quien acompañaba a su padre a los viajes de negocios, siendo elogiada muchas veces por los colegas de su papá por sus buenas formas, su inteligencia y su buen manejo. De hecho, un dato que se me había pasado decirles es que Charlene era considerada un genio. Tenía un coeficiente intelectual o IQ de 1,60. Bueno, pero todo se empezó a torcer cuando fue creciendo y entró a la secundaria. Y es que quizás la entiendo un poco, quizás para ella fue muy abrumador a una edad joven tener que ser la cabeza de casa, asumir la responsabilidad de cuidar a su mamá, de tener que atender la casa. Así que cuando entró a la secundaria fue como que si ella se cansó de ser la chica buena. Se empezó a adentrar en el mundo del alcohol, las drogas y el sexo. Apenas logró graduarse del colegio y falló en múltiples intentos de ir a la universidad. Incluso se dice que había perdido un trabajo por mostrar actitudes promiscuas. Antes de los 21 años de edad ya se había casado 2 veces. Creo que incluso ella lo vio el matrimonio como un escape para salir de su casa. Con uno de los chicos que se casó, era un chico adinerado, el cual confirmó que Charlene tenía actitudes ninfómanas y solicitaba con frecuencia el tener tríos, a lo cual él siempre se negaba.
Al final, ese matrimonio terminó porque, según él, los padres de Charlene siempre estaban presentes y muy involucrados en todo lo relacionado a la joven pareja. Algo que pasa quizás muy frecuente cuando un matrimonio tiene un solo hijo. Si no se saben poner límites, a veces los padres se involucran mucho, hasta dan órdenes de cómo hacer las cosas y puede afectar un matrimonio de una pareja joven. Ahora, desde mi punto de vista, toda esa rebeldía que estaba mostrando Charlene es algo que les pasa quizás a muchos adolescentes. ¿Por qué? Entiendo que la adolescencia es una etapa difícil o un poco extraña, quizá con matices un poco diferentes a los que mostró Charlene, pero sí, realmente es una etapa extraña que normalmente con la madurez, cuando se va creciendo, va mejorando y no desembocan en algo mucho más torcido, que fue lo que pasó con Charlene. Pero ¿cómo se conocieron Charlene y Gerald? Bueno, luego de su divorcio, Charlene se involucró con un hombre casado. Presumo quizás en busca de adrenalina o peligro, lo que trae normalmente este tipo de relaciones. Pero todo acabó súbitamente cuando ella le pidió a él hacer un trío con su esposa. La ruptura deja a Charlene en un hoyo emocional que la llevaría a buscar, quizás abusar un poquito más de esa rutina que ya ella tenía, y empezó a ir a ambientes donde se propiciaba este tipo de comportamiento. De los ambientes en los que ella se movía mucho eran los lugares de juegos de apuestas. Y en uno de ellos, una noche, conoció a Gerald. De hecho, la conoció un mes antes de ella cumplir 21 años, el 10 de septiembre de 1977. Y tan solo unas semanas más tarde se mudaron juntos. Ok, pero antes de seguir narrando la vida de este dúo, hablemos de quién fue Gerald. Gerald, el contraste totalmente opuesto a Charlene. Él nació el 17 de julio de 1946, es decir, por simple matemáticas sabemos que le llevaba a Charlene 10 años. El pedigrí de los padres nada que ver con los de Charlene. La madre de él era trabajadora sexual y el padre era un criminal que se dedicaba principalmente a robos, hasta que un día, intentando escapar de prisión, terminó matando a dos policías, lo cual lo llevó a la pena de muerte. Y oigan este dato, convirtiéndose así en el primer hombre en ser ejecutado en el estado de Mississippi. Qué belleza de familia. En un ambiente como este, su infancia no fue nada fácil. De jovencito terminaba maltratado por los diferentes novios de la madre y hasta llegó a ser el pobre chico abusado por algunos de los clientes de la mamá. De verdad que aunque no simpatizo para nada o justifico nada lo que hizo, el chico no la tuvo fácil. A los 10 años tuvo su primer encuentro con la ley al ser detenido por robar en casa de unos vecinos, pero no fue hasta los 12 años que mostró su verdadera naturaleza. Él mismo fue detenido y enviado a un correccional luego de haber violado a una niña de tan solo 6 años. Su vida no fue nada organizada. Al momento de conocer a Charlene, ya llevaba 6 divorcios y había tenido 23 encuentros con la ley. Ahora que entendemos los dos personajes, cómo crecieron y de dónde vienen, hablemos de esta parejita. Como mencionamos, luego de haberse conocido en el club de póker, Charlene, quien luego de sus 2 divorcios estaba nuevamente viviendo con sus padres, se fue a vivir con él semanas más tarde. Los padres de Charlene, como era de esperarse, no aprobaban la relación, dado el historial de Gerald. Charlene, quien tenía casi 21 años, y Gerald 31, empezaron un romance demasiado apasionado. En un principio fue una relación, yo diría, saludable. Ella se había adentrado a un mundo nuevo que era el sadomasoquismo, en el cual a él le gustaba ser el dominante y ella, dada la personalidad fuerte de Gerald, pasó a ser la sumisa. Y esa fue la dinámica con la que empezaron a llevar la relación. A Charlene le parecía intrigante y fascinante la idea que Gerald le planteaba de tener esclavas sexuales. Con el tiempo, la pasión se fue apagando y Gerald le pareció una buena idea que para avivar la llama, o dicho de otra forma, para mitigar su disfunción eréctil, sería bueno hacer un trío.
Y obviamente con el pasado y los gustos que ya sabemos de Charlene, esta accedió plácidamente. Gerald procedió a buscar una bailarina erótica a la cual le pagarían para que fuera su esclava. La única condición es que se tenía que dejar hacer todo lo que ellos quisieran y ellas nunca, es decir, las dos mujeres podían tener ningún tipo de interacción, no podían tocarse, no podían hacer nada entre ellas. Pero ¿qué sucedió? Un día, luego de llegar del trabajo, Gerald encontró a Charlene con la susodicha bailarina besándose y tocándose, a lo cual Gerald reaccionó agresivamente y sacó a empujones a la bailarina y a Charlene le dio una paliza. Ahí fue cuando todo se empezó a torcer más. Veamos cómo esta historia, que hasta ahora no había hecho nada ilegal, bueno, aparte de la paliza que él le dio a Charlene, se fue transformando en algo más oscuro. Charlene, ya desesperada y en su deseo de poder mantener contento a Gerald, accedió a complacerlo en lo que sea que él quisiera. Luego de un juego mental de manipulación, él le dijo que la única forma que él entendía que podían volver a lo que eran era buscando otra esclava sexual, pero que ahora sería ella la responsable de encontrarla y él quería que fuera sin el consentimiento de la tercera persona. Es decir, que Charlene tenía que ser quien buscara a la persona, quien buscara a la víctima para él, y solo así, según él iba a poder recuperar su apetito sexual. Charlene, a pesar de que dudó en principio, accedió a complacerlo. Así fue que justo un año después de conocerse, el 11 de septiembre de 1978, Charlene y Gerald fueron a cazar a su primera víctima. El modus operandi de ellos era manejar alrededor de centros comerciales o zonas de restaurantes, básicamente lugares donde populares primero y que hubiera siempre mucha gente hasta que pudieran identificar a potenciales víctimas. Y así fue como encontraron a Rhonda Shepherd de 17 años y a Kippy Buck de 16, quienes se encontraban en las afueras de un mall de Sacramento y simplemente como cualquier chica de su edad querían pasar una tarde en el centro comercial. En ese momento, Charlene, quien se veía una chica joven igual que ellas, se les acercó y les ofreció fumar un poco de marihuana, a lo que ellas accedieron. Y ahí las persuadió de ir a su van donde se encontraban supuestamente la marihuana. Y cuando llegaron allí y abrieron la puerta, Gerald las estaba esperando apuntándole con una pistola calibre 25. En ese momento era poco lo que podían hacer. Asustadas, accedieron a montarse en la parte trasera del vehículo. Charlene manejó hasta una zona remota de Sierra Nevada donde Gerald violó y asesinó a las dos adolescentes. Sus cuerpos fueron hallados 2 días después. Casi un año más tarde, el 24 de junio de 1979, de camino a Nevada, Charlene y Gerald se detuvieron en una feria de pueblo, obviamente, un lugar popular, un lugar donde hay mucha gente, para ver si podían encontrar otras víctimas. Y en el estacionamiento, ya listas para irse, estaban Brenda Judd, de 14 años, y Sandra Coley, de 13 años, a las cuales Charlene se les acercó y les ofreció que le ayudara a repartir unos volantes a cambio de darle algo de dinero. Obviamente, dos chicas jóvenes accedieron rápidamente. Yo segurísimo hubiese hecho lo mismo. En ese momento se dirigieron a la van, supuestamente, a buscar los volantes y al llegar ahí, Gerald las sorprendió por detrás y las hizo montarse en el vehículo y empezaron a manejar hacia las montañas de Sierra Nevada. De camino, se detuvieron a comprar un martillo y una pala, aparentemente en una tienda de abarrotes o una ferretería. En este caso, fue un poquito diferente. Como siempre, él le pide a Charlene manejar, pero esta vez empezó su agresión sexual dentro del vehículo. Es decir, Charlene presenció todo. Una vez llegaron a una zona remota, desmontó a las chicas una a una, donde las mató a golpes y las enterró. Definitivamente, el asesinato, desde mi perspectiva, se volvió más personal. A esta instancia,
Esperaron que las cosas se calmaran un poco más antes de volver a Sacramento. Aparentemente había mucho alboroto en Nevada buscando a estas dos chicas. Ya de vuelta a Sacramento, luego de unos meses, a Gerald le dio deseo nuevamente de satisfacer su apetito. Se dirigieron a un mall de Sacramento a tratar de cazar a sus próximas víctimas. Y nuevamente tuvieron suerte. El 24 de abril de 1980, Charlene se acercó a dos chicas que se encontraban alrededor del centro comercial. Esta vez, Charlene pudo cautivar a Stacy Redicam y Karen Twig, ambas de 17 años, ofreciéndole droga gratis. Igual las hizo ir a su van donde Gerald las estaba esperando. Y al igual que las últimas dos víctimas, fueron violadas en el vehículo y asesinadas a golpes. Ya se había vuelto una rutina. A este punto eran ya 6 las víctimas, por lo que Gerald se vuelve más confiado y al mismo tiempo empieza a tomar más riesgos. Antes de seguir en su cacería, pasó algo en la vida del par de asesinos que los haría tomarse una pausa. Charlene, quien ya había tenido una pérdida de un bebé, se da cuenta que está embarazada y con bastante miedo de su reacción le cuenta a Gerald. Ella pensó que se pondría agresivo y que se molestaría con ella, pero para su sorpresa, a él le agradó la noticia. Creo que por el hecho de que al tener una familia, esto lo podría ayudar a crear una fachada que taparía su verdadera esencia, que no mostraría el verdadero monstruo que era. A pesar de sus reservas sobre el linaje de gallego, Charles y Mercedes Williams, quienes eran los padres de Charlene, apoyaron la relación de su hija. Preocupados por su inseguridad laboral como presidiario, ayudaron a Gerald a obtener una identidad falsa para que pudiera encontrar un empleo respetable. Yo la verdad no puedo entender cómo ellos, sabiendo que tenía un precedente criminal, no se preocuparon aún más o evitaron esa relación. Quizás no entendían la magnitud de esos crímenes, así que lo ayudaron a tomar el alias de un familiar cercano a ellos que se llamaba Stephen Fail. Ya con esta nueva identidad se casaron el 1 de junio de 1980. No sin antes Gerald pedir su regalo de luna de miel, otra víctima. El 7 de junio de ese mismo año, solo unos días después de la boda, ambos se encontraban en Oregon, donde aprovecharon para espiar a Linda Aguilar, quien no era el tipo de mujer que le gustaba a Gerald. ¿Cuáles eran esas características que tenía que a Gerald no le gustaba? Pelo negro, tenía 21 años. Recuerden que todas las víctimas eran jovencitas. Y lo último, para mí lo más escabroso, es que esta chica estaba embarazada, y cuando digo embarazada, no de un mes, 2 meses, notablemente embarazada. Linda se encontraba caminando a un lado de la carretera cuando la van manejada por Gerald se detuvo a su lado y le ofrecieron acercarla a su casa, a lo cual ella accedió. Entiendo que ella, al ver a Charlene, se confió y no vio el peligro. Una vez dentro, su destino ya estaba echado. La violó repetidamente y luego terminó estrangulándola. La abandonaron en una parte remota. Más tarde se descubrió que Linda tenía arena en sus vías respiratorias. No sé si bien en los pulmones, pero sí fue en la autopsia que lo descubrieron, lo que confirma que la habían enterrado viva. En ese momento, el primer sospechoso fue el novio de Linda. Y entiendo a la policía en este caso, porque en el pasado ya él había estado preso por golpearla. Pero hubo un testigo que confirmó que vio a una mujer embarazada subirse a una van. En ese momento, aquella pista no llevó a ningún lugar. Fíjense que en un principio sus asesinatos eran más espaciados. La primera vez esperó 9 meses para cometer el segundo asesinato. Luego esperaron 10 meses, pero ahí es cuando se vuelve descuidado y empieza a incrementar la frecuencia. Entre el tercer y el cuarto asesinato tan solo esperó quizás mes y medio. Y el próximo ocurriría un poco más tarde de un mes después del cuarto asesinato, y ese del asesinato de Virginia. Virginia era una madre de 2 niños que se buscaba la vida haciendo de bartender en un pueblo de Sacramento. La noche de julio 16, Gerald y Charlene estuvieron en el bar tomando, y recuerden que Charlene estaba embarazada. Aunque en esa época realmente no existía
tanta conciencia del impacto que tiene el alcohol en un bebé, en este caso un feto. Bueno, ellos charlaron de manera efusiva con Virginia y al final de la noche, cuando se salieron del bar, obviamente Gerald no se quería retirar a la casa. Charlene quería terminar la noche y estaba lista para irse, pero él quería acción esa noche. Así que la pareja decidió esperar a Virginia hasta que terminara de trabajar y cerrara el bar. Cuando lo hizo, Gerald la emboscó y la forzó a montarse en la van. Pero a diferencia de las otras víctimas, a Virginia la llevaron a su apartamento, donde Charlene esperó en la sala mientras Gerald entraba a la habitación con Virginia a violarla, a la cual posteriormente estranguló y terminaron tirando su cuerpo a las afueras del pueblo. Nótese que todo esto pasó la noche antes de Gerald celebrar y cumplir sus 34 años. Fue como su regalo de cumpleaños. Virginia, como mencionamos, era madre de 2 pequeños. Por eso, al reportarse la desaparición, la policía lo tomó bien en serio. Y contrario a lo que pasa muchas veces, empezó su búsqueda inmediatamente. Ella no era el tipo de madre que dejaría a sus hijos abandonados. Cuando empezaron a hacer las pesquisas del lugar, testigos confirmaron que Virginia se había pasado la noche conversando con una pareja llamada Charlene y Stephen. Stephen, recuerden, es el nombre de la nueva identidad que tomó Gerald. Esto llevó a la policía a darle seguimiento a este dato hasta que al final dieron con Gerald, quien estaba trabajando de bartender en un bar, y este simplemente dijo que sí, que estaban en el bar, pero que se habían retirado temprano y que no sabían qué había pasado con Virginia. Cuando fueron a conversar con Charlene, esta dio una historia similar y agregó que a la mañana siguiente de haber estado en el bar, ellos habían ido a pescar. 3 meses más tarde se encontró el cuerpo de Virginia y un dato que saltó a la vista fue que la misma estaba atada en las manos con hilos de pescar, lo cual hizo a la policía apuntar nuevamente a Charlene y Gerald. Sin embargo, todo terminó en un punto muerto nuevamente. Bueno, y como dije en el principio, este episodio tendremos que dividirlo en dos, y es que los detalles son tantos. Hasta este punto ya llevan 8 asesinatos y no han pasado ni 2 años desde que empezaron a matar. En el próximo episodio les contaremos de sus últimos 2 asesinatos, Mary Beth y Craig, los cuales llevarían a la captura de este par. También les contaremos cómo lograron detenerlos y la resolución final del caso en el juicio. Créanme, se sorprenderán de las cosas y detalles que pasaron durante el juicio y cómo terminaron Charlene y Gerald. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, déjanos saber, ya sea en nuestras redes sociales, @inusualmenteusual, por correo electrónico, inusualmenteusual@gmail.com o por la plataforma que nos estás escuchando. Asimismo, si quieren que narremos algún caso, no duden en pedirlo por esta misma vía. Hasta la próxima. Bye.